movimiento circular prácticamente está presente en varias situaciones de la vida cotidiana y en el universo. Como principal aplicación tenemos el movimiento circular en prácticamente todas las formas de movimiento que existen dentro del universo, no solamente de planetas, sino también de estrellas, cometas y algunos elementos también que están en constante movimiento. Describir el movimiento circular en términos de cantidades angulares va a reflejar también una ley gravitatoria que es una de las más importantes dentro del tema astronómico, ¿no? Nosotros acá vamos a identificar también ángulos, sobre todo en un movimiento circular, ángulos de giro, de rotación y obviamente estos ángulos van a reflejar esos valores, ¿no? Constantemente se va a estar girando y van a estar desplazándose constantemente respecto a un ángulo de giro. El movimiento circular también es llamado como movimiento circunferencial, ¿no? Se basa en un eje de giro y radios constantes, por lo cual la trayectoria es una circunferencia prácticamente. La velocidad del giro es constante y se produce un movimiento circular uniforme. La velocidad del giro habíamos indicado que es constante. En base a esa velocidad, principalmente a la velocidad angular, vamos a poder plasmar varios principios de los movimientos. Y en este aspecto, prácticamente el radio y los centros fijos de velocidad angular van a permanecer constantes. En función a eso, entonces, nosotros vamos a determinar que el movimiento circular no solamente se aplica en condiciones universales, ¿no?, sino también el movimiento circular puede determinar desplazamientos angulares, desplazamientos lineales y velocidades también. En este movimiento van a existir dos velocidades completamente diferentes. La rapidez de un objeto y la magnitud de la velocidad son constantes en cada instante, pero también cambia de dirección en el punto tangencial donde vamos a poder observar cada uno de estos movimientos. Entonces, para la descripción del movimiento circular en dinámica tenemos que tomar en cuenta que cuando existe un movimiento, nosotros vamos a referirlo a este movimiento en ciertas características. Primero, que hay un eje de giro, es decir, en la parte central va a haber un punto de referencia donde se va a realizar el giro. Existe un arco, va a existir un desplazamiento angular que va a ser constante o va a ser variable en las condiciones también si es que existiera una aceleración. La velocidad angular es la forma en la cual está rotando este cuerpo y se determina en condiciones de ángulos desarrollados en un determinado tiempo. La aceleración angular estará en función a cuánto va aumentando o disminuyendo ese movimiento. En cambio, para el movimiento como tal, debemos tomar en cuenta también las velocidades. Y en este caso vamos a tener velocidad angular, velocidad tangencial, y va a depender mucho de la unidad binaria, ¿no? Al principio, entonces, vamos a determinar que el movimiento circular va a tener un eje de giro. El movimiento circular como tal, en este eje de giro, va a depender particularmente de un radio, ¿no? De ese radio va a depender la condición de la forma en la cual va a girar en una velocidad tangencial. La línea recta alrededor del cual se realiza la rotación de este eje puede permanecer fijo o variar con el tiempo, pero cada instante concreto es el eje de rotación. Entonces nuestro eje de rotación va a estar determinado por ese radio, ¿no? Desde el punto central de referencia hasta el punto tangencial donde va a existir ese choque de velocidades. Entonces, el movimiento circular tiene como principio algunos movimientos fundamentales que no solamente existe en el universo, sino la Tierra como planeta fundamental de análisis también lo realiza. Este movimiento es, por ejemplo, el movimiento de rotación,
Obviamente la Tierra gira sobre su propio eje y su eje es prácticamente la distancia del punto central de la Tierra hacia la parte periférica, ¿no? Hacia la superficie tangencial. Pero también esta misma Tierra realiza una revolución, prácticamente un movimiento también de condición circular, pero en este caso alrededor del Sol. Ya mi punto de referencia vendría a ser el punto medio del Sol y al punto extremo donde se encontraría ahora la Tierra vendría a ser el radio de relación. Entonces, vuelvo a decirles, el movimiento circular es constante y se presenta en varios ejemplos cotidianos de la vida y también en varios ejemplos muy significativos dentro del universo. En esta revolución de la Tierra alrededor del Sol, por ejemplo, tenemos también un tiempo determinado para dar una vuelta total alrededor del Sol. Algunas otras variables fundamentales que necesitamos conocer es lo que denominamos el arco. El arco, partiendo del centro fijo o eje giro de rotación, es prácticamente el espacio recorrido en esa trayectoria circular. El arco nos va a determinar prácticamente ese desplazamiento angular. Si partiría del punto A, por ejemplo, y llegaría a desplazarse tal vez 90 grados, porque estamos hablando de ángulos, también habíamos dicho, se desplaza hasta un punto B, y este arco de rojo que ustedes observarán es el desplazamiento angular que va a desarrollar este cuerpo. Entonces, cuando completa un ciclo o una vuelta, completa los 360 grados, 90 en cada cuadrante, hasta llegar a cumplir los 360 grados. Entonces, acá existirá una nueva unidad que vamos a determinar y hallar como radián, ¿no? El radián en realidad representa el ángulo central en una circunferencia y abarca un arco cuya longitud es igual al radio. Entonces, la longitud del arco va a ser parcial y va a ser igual al radio. Nos referimos a prácticamente los extremos. Por acá va a ser el radio y por acá el radio. Pero el radián va a expresar prácticamente este ángulo de inclinación que va a determinar prácticamente el desplazamiento angular. Este ángulo va a estar reflejado por la unidad radián. Esta unidad radián puede ser de una vuelta completa, de 2 vueltas completas o infinitas vueltas. Pero esta unidad de radián es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Por el hecho de que representa a un ángulo y no así prácticamente a una magnitud completamente definida, ¿no? Una primera aclaración. Entonces, si existe un movimiento circular y un radián, va a existir también una aceleración angular. Esta aceleración angular es la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. Recordemos, habíamos hablado de desplazamiento angular, que es desde el punto central del radio, y cuántas veces va a girar. Si aumenta ese giro constantemente, va a tener primero velocidad y después va a tener aceleración. Si va disminuyendo esa velocidad, también va a seguir teniendo aceleración y se va a expresar esta unidad en radianes. Pero volvemos a indicar, los radianes vendrían a ser ángulos, y en el caso de la velocidad sería radián sobre segundo, y en el caso de la aceleración, radianes sobre segundo al cuadrado. Son adimensionales. Esta unidad de radián simplemente me identifica el ángulo, ¿no? Así también cuando exista un movimiento completamente angular, o sea, rotatorio, vamos a tomar en cuenta también los momentos que van a existir en este elemento, las fuerzas que van a estar presentes, pero necesitamos también identificar a una variable que vamos a utilizar constantemente, la frecuencia. Así como cualquier movimiento de condición ondulatoria, en el movimiento circular se observa que existe también una frecuencia. Esta frecuencia es la inversa del periodo. Son las vueltas que da prácticamente este móvil por unidad de tiempo. La frecuencia está representada por esta F minúscula, que es la inversa al periodo, 1 sobre el periodo. El periodo en unidades
prácticamente va a estar en segundos. Y esto en realidad va a relacionar un desplazamiento angular dividido entre cuántas vueltas va a dar, ¿no? La frecuencia entonces me va a determinar respecto a su unidad cuántas vueltas está dando en un determinado tiempo. Y el tiempo de referencia es segundos. Entonces dirán 2 vueltas por segundo, 5 vueltas por segundo o 0.5 vueltas por segundo. Entonces la frecuencia me está indicando qué tan rápido está girando esta condición, ¿no? Tenemos también el periodo. Habíamos hablado de un movimiento oscilatorio. En ondas nosotros recordamos que tenemos prácticamente un movimiento oscilatorio. ¿Qué identifica esto? Fíjense, en las ondas hay un movimiento inicial, superior en este caso, una cresta y un valle determinado. Pero es completamente armónico porque se vuelve a repetir. Algo similar pasa con el movimiento circular. Al girar tenemos un eje y obviamente el radio es dependiente acá, pero en esta condición el periodo prácticamente va a reflejar qué tan constante está yendo este movimiento. El periodo, habíamos dicho, es el tiempo que tarda en dar una vuelta y la frecuencia va a ser la relación entre el desplazamiento angular que va a desarrollar este cuerpo con un determinado tiempo. Entonces la frecuencia va a ser prácticamente cuántos radianes o cuánto ángulo de giro va a desplazar en un determinado tiempo. Entonces, en este aspecto vamos a determinar qué es un periodo o qué es el periodo. El periodo indica prácticamente el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta a la circunferencia que recorre. Si hablamos de ángulos, estamos hablando acá de 2pi, ¿no? 2pi radianes, prácticamente una vuelta. Esto interpretándolo en la calculadora científica inclusive. Y la velocidad angular, o sea, cómo se estará desplazando en esta condición, nos va a determinar también esa variable. Las unidades acá son fundamentales, entonces lo primero que nosotros vamos a desarrollar al resolver ese ejercicio es el manejo de estas primeras ecuaciones y el manejo también de las unidades. Acá las unidades son completamente determinantes para la resolución de cada uno de los ejercicios. Entonces vamos a empezar a resolver dos ejercicios y vamos a ver que son dos deportistas que recorren una pista circular de 12 metros de radio. Si la primera recorre 28 metros y la segunda 32 metros, no me está indicando cuál será rápida, cuál no, sino cuál es el desplazamiento angular de cada uno. Si observamos, acá tenemos las ecuaciones más sobresalientes en esta primera parte, donde relacionamos primero frecuencia, que es la inversa del periodo, y el periodo tiene una unidad y siempre es T mayúscula. Entonces acá tengo un desplazamiento angular, que es un ángulo, valga la redundancia, por eso lo hemos colocado como quito, y prácticamente está determinado por el desplazamiento lineal, que es S, va a estar en metros, dividido entre el radio, también en metros. Entonces, acá tenemos otra ecuación que nos habla del periodo. En este caso, el periodo, prácticamente como unidad fundamental, está en segundos, ¿no? El periodo, habíamos dicho que es el tiempo que demora un cuerpo con un movimiento circular para dar una vuelta. Entonces el periodo está definido por el tiempo que tarda en dar una vuelta. Si fueran las referencias más vueltas, vamos a tener un tiempo promedio, ¿no? Y la frecuencia prácticamente está determinada por el número de vueltas que ha dado por el cuerpo, digamos, en este movimiento, en cada unidad de tiempo. Entonces, en este aspecto tengo número de vueltas para un tiempo determinado. Fíjense, en este aspecto tengo el tiempo y este es el periodo. Son dos elementos primero diferenciados. En las unidades puede que se parezcan, pero no necesariamente debemos asumir ese valor como el real, ¿no?
En este caso nosotros vamos a colocar los datos, ¿no? Dos deportistas recorren una pista circular de 12 metros de radio. Entonces, dentro de los datos vamos a colocar primero el radio. El radio es el punto central al punto periférico, habíamos dicho. Entonces, en esa distancia se encuentra prácticamente el radio. Y este radio para este ejercicio son 12 metros. Tengo 12 metros entonces. Nos indica que la primera va a recorrer 28 metros y la segunda 32 metros. Entonces, acá necesito identificar el desplazamiento lineal. Este desplazamiento lineal va a estar siempre en metros, por eso tengo que verificar primero las unidades. Entonces, el desplazamiento lineal S1 va a ser igual a 28 metros. Y el desplazamiento lineal S2 es igual a 32 metros. Tengo los dos elementos. ¿Cuál es el desplazamiento angular de ambos? Entonces, el desplazamiento angular, habíamos dicho, es un ángulo, valga la redundancia, tanto para uno como para dos. Voy a aplicar entonces las ecuaciones que yo ya conozco en estos elementos. Que necesito entonces identificar en estos puntos la ecuación con la cual voy a determinar. Entonces, aparentemente cada una de las dos atletas que hemos observado va a desplazarse, se han desplazado prácticamente de manera diferente. Acá el lineal es de 28 y de la otra es 32. Si fuera esta la primera, entonces nos está identificando el desplazamiento lineal S, que va a determinar, lo voy a hacer con otro color, como si esta muchacha estaría delimitando la circunferencia constantemente, ¿no? Yendo prácticamente de manera perimetral. El perímetro es ir por el borde, ¿no?, de un elemento. Entonces, lo propio existirá con la otra muchacha, ¿no? Cada una de ellas ha seguido un desplazamiento lineal completamente diferente. Esta será S1 y esta será S2. Entonces, que se noten estos elementos. Ahí tenemos. Entonces, S2. A eso nos vamos a referir y en base a esto vamos a poder aplicar estos primeros puntos. Observamos entonces qué es lo que necesito hacer: hallar el desplazamiento angular, el ángulo, nuevamente hablando. Entonces me voy a enfocar a esa ecuación. Entonces yo colocaré de la ecuación de desplazamiento angular es igual al desplazamiento lineal dividido entre el radio. Como son diferentes atletas, entonces voy a colocar desplazamiento angular número 1 es igual al desplazamiento lineal, en este caso 28 metros, dividido entre el radio. El radio son 12 metros. Observamos las unidades son determinantes acá porque uno es muy diferente al otro. Si equivocamos en este valor de la unidad, también cambia todo. Entonces, aparte de dividir en este valor en una fracción 28 entre 12, lo que nosotros debemos asumir en desplazamiento angular, que es un ángulo, habíamos dicho. Entonces, sacando en este valor, vendría a ser 2.333. 2.333, y hemos observado ahí que se han eliminado las unidades, pero nosotros, como conocemos que esto es desplazamiento angular, alguien podría decir, pero sí, se eliminan metros. Claro, pero nos identifica acá que es un desplazamiento angular, por lo tanto debo identificar los radianes. Los radianes son prácticamente ángulos. Una vuelta, en realidad, una vuelta en radianes es 2 pi radianes, hablando en mi calculador. Y el valor de pi está presente, ¿no? Si coloco shift y al lado de 0 existe el punto y al lado es el exponente de notación científica. Si presiono shift y esa tecla de notación científica, me sale pi.
Fíjense, coloco ese valor. Entonces 2 pi radianes es una vuelta. O también 2 pi radianes vendrían a ser 360 grados. Hablando en esas condiciones de vueltas completas, habíamos dicho, ¿no? En este punto, entonces, tengo acá 2.233 radianes y 2.667 radianes. Entonces, en base a esos elementos, ya tenemos un desplazamiento angular de ambos casos.